presenta SRC Media TV, Latina Sin Límites, presenta Venezuela conmigo. Amo ese país. Gracias. Este es su país también. Si no le dan la residencia, me avisan que yo me caso con todito. Con los hombres y con las mujeres también. Le doy la residencia de este país. Para que no se sientan malos los que son del otro lado. ¿Entiendes? No. A todos ustedes por su sintonía en su espacio, donde las cosas se tienen que decir y se van a decir. Yo soy Juan José Frías y aquí me acompaña mi hermano, compañero, ¿verdad? De muchos análisis, de muchas informaciones que entendemos que a usted le puede servir, Gilberto Junior Rincón. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar ahí. Y bueno, hoy tenemos un contenido bien especial, diríamos nosotros, tras el país encontrarse en unos días muy tensos, de mucha tensión, de mucha incertidumbre, mucha pena por la pérdida de muchas personas que pues fallecieron en el hecho trágico de la discoteca icónica Jet Set. De verdad que queremos siempre manifestar nuestras condolencias. Sabemos que es un hecho lamentable para los que desafortunadamente perdieron a seres queridos. Y bueno, cómo no resaltar ya, una vez iniciando, esas últimas palabras del ícono de la música de merengue de nuestro país, República Dominicana, Ruby Pérez, cuando allí se refería a su otro país, amado Venezuela, a aquel país que le dio mucho calor a él y donde tuvo mucha participación y se destacó hasta en rol de actor. ¿Tú sabías eso, mi hermano? Así es, Juan José. Definitivamente ha recibido múltiples homenajes por parte del pueblo venezolano. Y esto, bueno, va a ser recordado por mucho tiempo, Juan José. Fíjate que esta tragedia ha sido una catástrofe que ha calado en todos los corazones de los dominicanos. Eso es así, hermano, y te digo una cosa, ha dejado aprendizajes. No hubo clases sociales. El que estaba ahí se fue. Y bueno, hermano, es un hecho que lamentamos, pero vamos a decir que también con la óptica de seguir adelante, vamos a recordar, en el caso del destacado merenguero Ruby Pérez, vamos a recordarlo siempre con el mismo entusiasmo que lo caracterizaba, con la calidad de ser humano que era, y bueno, como lo fue en vida. O sea que ya sin más por el momento, vamos a pasar con unas que otras informaciones que no pueden dejar de pasar de percibidas. Informaciones que le pueden servir y le será de interés a usted que nos está viendo. Y antes de eso, recordarles que vamos a hacer una especie de interacción. Ahí tienen los números en pantalla, 809-817-2552 para denuncias y también comunicarse con nosotros por WhatsApp, por llamada, por la vía que usted entienda y lo quiera. Estén pendientes. 809-817-2552. Entonces, sin más por el momento, hermano mío, ya vamos a pasar a las informaciones que tenemos. ¿Cómo no? Adelante. El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de La Vega dictó este miércoles la extinción de la acción penal en el caso contra el empresario Miguel Arturo López Florencio, conocido como Mickey López, y varios miembros de su familia, acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La decisión fue cuestionada por la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, quien anunció que apelará tan pronto reciba el dispositivo del fallo. Consideró que no existe justificación para extinguir el proceso, ya que se trata de un caso complejo, que requiere valorar sus particularidades y no limitarse a un simple cálculo del tiempo transcurrido. García recordó que, aunque la ley establece que una acción penal tiene un plazo máximo de 4 años, la Convención Americana de Derechos Humanos señala que deben considerarse las circunstancias específicas en cada caso. Además, denunció que la defensa de los acusados recurrió sistemáticamente a reenvíos y aplazamientos, lo que retrasó intencionalmente el proceso. El Ministerio Público acusa a los implicados de realizar movimientos financieros por miles de millones de pesos sin poder justificar su origen. La fiscal también destacó la contradicción de que, por la misma acusación, la esposa de Mickey López, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, ya fue condenada.
Además de Miki López, la acusación incluye a sus hijos, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como a su cuñada, Ada Marí Pilarte. Tú sabes que esta noticia salió, porque todas son informaciones que nosotros, desde un primer momento que salieron, nosotros la estamos ahora trayendo a colación, porque como dijimos bien antes de pasar con el trabajo que tenía producción, dijimos que son trabajos que no pueden pasar desapercibidos, son informaciones que no pueden pasar desapercibidas. Entonces, eso fue un hecho, una noticia, algo que contar, que salió, creo que fue al día después de la tragedia del Jet Set. Fresquecita, pero a la vez en plena tragedia, donde la gente, quizás si eso no se hubiese, si eso hubiese sido una información que no hubiera salido a la luz en esos tiempos, pues entonces no pasa o se le hubiese hecho un señalamiento, es lo que quiero decir, a esas informaciones que salen, donde en circunstancias anteriores el partido de gobierno ha tenido unas que otras controversias y otros señalamientos también de vinculación con el narcotráfico. Incluso yo recuerdo que al ministro de la presidencia, no, creo que lo movieron a París, ¿verdad? Él está en otro cargo, pero sí, fue cambiado por Andrés Bautista. Pues digamos, el ex ministro de la presidencia, José Ignacio Palicia, en una entrevista con Manolo Osuna y la también destacada comunicadora Anabel Alberto, a él le hacen ese señalamiento de esas fichas, esas caras, ese vinculamiento que, ¿verdad? Digámoslo así, entre comillas, tenía el partido de gobierno con el narcotráfico. Y el ministro se ofendió, tú sabes, dijo, no, yo me ofendo yo ahora porque, ¿cómo tú haces esos señalamientos? Recuerdo esa participación que él estuvo ahí, que se hizo viral. Entonces, como han habido esos señalamientos, se le ha señalado de que ha habido un vínculo con el narcotráfico, pues entonces venir de esa forma, aprovechando la tragedia y esa información filtrarse, es como muy, muy atrevido. Yo no sé si decir solamente de la prensa, tú sabes, que yo hubiese sido de la prensa y no publicó eso, o no sé, o sea, no quiero parecer culpable, cómplice de la palabra, pero para que una cosa así salga, yo hubiese sido la prensa y lo manejo en otro tiempo. Mira, Juan, a mí lo que me parece es que la justicia ha estado dinámica. Ajá. No sé qué ha ocurrido, que lamentablemente después de la tragedia que hemos estado enfrentando como nación, pues algunas instituciones, algunos órganos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que luego comentaremos, han estado bastante traviesos. Sí. Por ponerlo en términos. Tú sabes que se ha dicho también que te voy a reír porque me causa gracia. Ahora que tú dices que la justicia ha estado dinámica, también se ha dicho que la justicia ha estado vica. Entonces la justicia ha estado vica. Nada más para unos. Y si le toca a los propios del partido de gobierno, es con paño suave, con paño tibio. Sí, lo cierto es que este caso, bueno, no sé, es lo que te digo, ha habido una especie de travesura aquí porque se ha aprovechado el hecho de que el país ha estado triste, ha estado pendiente de otras cosas para dictar una sentencia como esta, que ya hace culminar el proceso en contra de Miki López. Recordemos que Miki López, esposo de Rosa Amalia Pilarte, ¿verdad?, que fue juzgada por la Suprema y ha sido condenada. Entonces, el caso que tiene un nexo obviamente causal, tiene una gran relación del de Rosa Amalia Pilarte, su esposa, con el caso de Miki López y sus hijos que fueron juzgados entonces en una jurisdicción ordinaria en La Vega. Entonces ellos tienen una sentencia que les favorece. Fíjate cómo entonces sorprende, porque cómo es posible que esta señora, su esposa, por el mismo asunto que encierra, ¿verdad?, esa tenencia de dinero sin razón, sin causa, entonces ella es condenada, pero estos son favorecidos. Entonces no se corresponde una cosa con la otra. ¿A qué estamos jugando en este país? Entiendo, ¿no? Es como yo te lo detallaba hace un momento. Cuando tocan quizás a gente que han sido aliadas o colaboradores o partícipes, perdón, de que el partido ahora mismo de turno ha llegado ahí, pues entonces la cosa con ellos es un poco más liviana, si se puede decir, ¿tú entiendes? Vemos o se dan este tipo de casos donde vemos cierta dinámica o vemos cierta forma de la justicia frente a ellos y entonces es como tú dices,
de alguna otra forma lo ha favorecido. Yo te iba a decir, porque escuché también en el trabajo de producción, que la esposa de López, de Miki López, fue ya condenada. ¿A cuánto la condenan? Y de antemano decir que cuando viene a ver hasta la pena se le reduce. Bueno, habría que ver. En este país sufrimos de eso, sufren de eso. Sí, habría que ver si esta solución que se le ha dado al caso de Miki López y sus hijos, pues beneficia de algún modo a Rosa Amalia Pilarte. No sé qué pasará de aquí en adelante. Me imagino que como el Ministerio Público ha dicho que va a recurrir la decisión, así lo hará, procurando que esa sentencia sea revocada. Pero aquí también hay un elemento que sorprende y es el hecho de que se ha dicho desde el año 2020 los nexos que este señor tenía con personas que están cercanas al poder. Sí, yo voy para allá, porque yo no terminé, o sea, yo si acaso hacemos los espacios para seguir comentando el hecho. Vale. Pero yo voy para allá, pero te quiero que tú termines. Si ya tú, No, adelante. Bueno, tú sabes que me acuerdo también cuando el periodista radicado en los Estados Unidos, Ángel Martínez, hizo mención. Yo recuerdo que estábamos en plena campaña del año 2020, cuando mucho antes del presidente Abinader tomar posesión como nuevo gobierno, pero estaba en esa crisis que hubo, política social, producto de la suspensión de las elecciones en ese año, cuando este periodista, imparcial totalmente, dándose a conocer por esta información que brindó, que hacía mención a una lista de 40 y tantos figuras así, con un perfil como el de Miki, vinculados a lo que tú y yo sabemos y que hemos mencionado, pero que de alguna otra forma también influenciaban en el mismo partido, o hacían o habían aportado recursos para que el partido llegara al poder en ese tiempo. Son las denominadas esferas del poder que circundan ahí con esas personas. Y fíjate también que hay un tema. Lo que pasa es que lo que se dice es que estos son personajes poderosos, con mucho dinero, que invierten a la campaña. Fíjate tú, cómo yo entonces puedo no tirarme una foto con alguien que me va a financiar, que me va a dar unos milloncitos por la campaña. Claro. Que son muy útiles, ¿eh? ¿Cómo que sí son útiles? Demasiado, diría yo. Y es así, hermano, como tú dices, es así. Yo lo denominaría empresario a unos que otros, pero ha habido mucho para todos ellos. El pastel ha sido, ¿tú entiendes? Ha sido bastante grande y todavía se están beneficiando. Todavía queda pastel. Y todavía queda pastel. Mira cómo anda una sentencia ya, sí, ya beneficiando a este grupito. Eso es así, hermano. No, pero vamos a continuar con otra información que producción ya nos va a poner en pantalla. Así que en esta parte, sin más por el momento, vamos a pasar también con el trabajo que nos tiene producción. Adelante. El Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Interior y Policía concluir el proceso de naturalización ordinaria a favor de un grupo de haitianos que procuran la nacionalidad dominicana a través de ese mecanismo. La Alta Corte acogió un amparo de cumplimiento a favor de 32 personas de nacionalidad haitiana tras establecer que los decretos 262-2020 y 297-21 concedieron la naturalización de un grupo de extranjeros conforme al proceso de naturalización dispuesto por el Estado dominicano en la ley número 169-14 sobre la regularización de extranjeros. En su sentencia, TC 066725 manifiesta que los decretos de naturalización, aún vigentes hasta la fecha en que estudian el presente caso, conceden el beneficio de la nacionalidad dominicana a título de naturalización ordinaria a un grupo de extranjeros, dentro de los cuales se encuentran los recurrentes. Plantea que se está ante un acto administrativo que debía ser ejecutado por parte de las entidades públicas vinculadas, como es el caso del Ministerio de Interior y Policía, institución a la que en los indicados decretos se le ordena el acatamiento de esta disposición. En consecuencia, con la negativa de ejecución de los mandatos incursos en los referidos actos administrativos por parte del Ministerio de Interior y Policía, se incurre en la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, debido a proceso y el derecho de la entidad evocados por los recurrentes al retardar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los indicados decretos presidenciales. Bueno,
No sé de verdad cómo tomarlo, Juan. Yo te repito que los tribunales han estado traviesos, Un muchacho tan inquieto. dinámicos. Esta es otra noticia, al igual que la anterior, la de Sí. Miki López, que fue dada a conocer justamente en los días Sí, sí. de la tragedia del Jet Set. Mi hermano, mira, la de Miki López fue como a las 4. Esa fue como a las 7 de la noche. Definitivamente fue el mismo día. Ellos tiran eso ahí. Sí, sí, sí. Como pasó con Sí. otros casos muy resonantes y la Suprema Corte de Justicia, que hubo ocasiones. ¿Tú sabes qué hacía la Suprema Corte de Justicia? En un tiempo. Algunas decisiones te la daban cuando se aproximaba un fin de semana largo. Te la daban Ok. un jueves. El viernes no había trabajo, la gente estaba en fiesta. Sí, sí. O te la daban un viernes. Así te organizaban los calendarios, de modo que te pudieran dar la sentencia para favorecer a alguien un día que nadie estuviera en eso. Ok. Y fíjate que eso es lo que ha ocurrido en este caso. Sí, sí, claro. Se le ha dado nacionalidad a través de esa sentencia a 32 personas de origen haitiano. Cuando venimos de una marcha en Sí, Friusa, sí. cuando venimos haciendo preparativos para otras marchas Sí. que se han suspendido para guardar el luto del pueblo dominicano por la tragedia del Jet Set. Y justamente estas personas, estos jueces, toman este tiempo de dolor para subrepticiamente lanzar esta sentencia, para evacuar esta sentencia. Pero ¿cuál es el contenido de esta sentencia y cuál es... Exacto. ¿Qué es aquí? ¿Cuál es la problemática? Se trata de 32 personas que habían notificado al Ministerio de Interior y Policía para que diera cumplimiento a la ley 169-14. Hay unos decretos ahí que Correcto, se le habían dado en el gobierno de Danilo Medina Ok. para que pudieran entonces regularizarse. Los que podían regularizarse para que tuvieran permiso de trabajo, para que Claro, tuvieran claro. residencia temporal. Pero ¿qué ocurre? Como Que- en todos los países, hermano. Y escúchame, te interrumpo. Sí, sí, no, Todo eso claro. es normal, ilegal. Claro, y en eso yo estoy de acuerdo. Eso es lo legal. Ujú. Pero fíjate qué ocurre. Y yo estoy de acuerdo con el voto disidente que dio la magistrada Alba Ver Marcos. Ok. ¿Qué dice ella? Bueno, pero es que cuando estas personas quisieron despertar para iniciar el proceso de regularización, ya el plazo le había pasado. Oh, entiendo. Entonces no es posible que el Tribunal Constitucional haya dado una sentencia en la que le impone al Ministerio de Interior y Policía culminar el proceso de naturalización. Estas personas primero inician con una intimación para que el Ministerio de Interior y Policía cumpla con esas disposiciones. El Ministerio de Interior y Policía no le dio cumplimiento. Llevaron al Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo en contra de Interior y Policía. Ujú. El tribunal, con una sentencia muy atinada en ese momento, Tribunal Superior Administrativo, le dice, no, pero es que, espérate ahí, esta acción de amparo es notoriamente improcedente. Y notoriamente improcedente, ¿por qué? Porque ese procedimiento que tú estás procurando Exacto. es atributivo, es una atribución, es una facultad del Ministerio de Interior y Policía. Lo dice el artículo Exacto. 108, letra E, de la ley 137.11. Y que si te sigo, ¿verdad? Ya el proceso había culminado. Sí, claro que sí, ya había pasado tiempo eso. Empezó con la sentencia 168.13 que dio el Tribunal Constitucional. Luego entonces Danilo Medina, en virtud de esa misma sentencia, emite la ley 169.14 y entonces luego para poder aplicar algunas cosas que quedaron inconclusas y que entonces la persona que ya estaba en curso, oye, eso fue como una especie hasta de gracia que se le dio para que culminaran, dicta 2 decretos, pero eso fue 2013, 2014... 10 años, 11 años después, Sí. 10 años digamos, porque eso inició el año pasado. Ujú, ujú. Estas personas entonces inician un proceso en contra de Interior y Policía para que les otorgue la naturalización, para que culmine el proceso de naturalización. Pero esto absolutamente improcedente, fuera del tiempo reglamentario, y entonces ahora se nos da esta sentencia sin ningún tipo de fundamento que tú puedas decir que justo, fundamentado en derecho, un fundamento que tú puedas entender que efectivamente se corresponde con la realidad que tienen esas personas, pero nos dan esa sentencia de manera subrepticia, clandestina, callada, en medio del dolor que estamos viviendo,
y nadie se da cuenta. Y fíjate, Ujú. muy importante esto. Pocos medios, tanto esta sentencia como la que le resuelve el caso a Miki López, Ok. fueron dadas, fueron publicadas en pocos espacios noticiosos. ¿No te Sí, sorprende? sí, no, a nivel de televisivo, yo vi muy poca. Ni siquiera en la emisión de la noche, yo vi que hablaron de eso. Más estuvieron concentrados en el hecho trágico del Jet 6, si acaso otras figuras que se solidarizaron, Claro. lo internacional, el impacto que tuvo a nivel internacional. Pero más nada que eso. Claro. Es que eso es así. Eso es así. Mira, a mí me sorprende mucho, de verdad, que otros medios no se hayan hecho eco. A nosotros en este espacio se tenía que decir y se dijo, nos llegó la información Ujú. y nosotros hemos querido compartirla Sí. con el público para que sepa de estas dos sentencias. No, y siempre agradecer a los internautas de las redes sociales que de alguna u otra forma cooperan con la difusión de este tipo de informaciones que no se pueden dejar pasar, porque hoy como dominicanos nos encontramos frente a una situación, o sea, estamos pasando por una situación sensible y que generó mucha tensión, pero nos encontramos en otra tensión más fuerte todavía con el tema migratorio y de los vecinos haitianos. Entonces, es como ya hemos querido dejar dicho, o sea, es muy fuerte, tú sabes, y agradecemos Sí. siempre. Primero, ¿verdad? Entendemos que los medios no se hayan hecho lo suficientemente eco de esto, pero siempre agradecemos a la gente de las redes, a las páginas, que siempre de alguna u otra forma contribuyen al acceso a la información y por ahí podemos... Sí, gracias a nuestros seguidores que siempre nos toman en cuenta para que nosotros podamos hacer un trabajo en pro de la sociedad dominicana. Eso es así. Y recuerden siempre, para que vayan comunicándose ahí, porque queremos tratar con ustedes, contigo que nos ves ahí, un asunto de las mismas medidas migratorias. Si tú crees que se van a cumplir, si tú crees que es una promesa, si crees que el presidente va a llevar a cabo, si crees que por esas medidas, 15 medidas anunciadas, va a haber un orden y va a haber un respeto hacia nuestro país. Puedes mandar tus opiniones, puedes llamarnos, puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp 809-817-2552, ya ahí lo tienes en pantalla. Váyanse comunicando porque queremos escuchar sus opiniones al respecto. O sea que ya para pasar al otro bloque, tú sabes que yo quiero compartir una información que es de interés, es algo curioso, es algo de la vida, son cosas de la vida, y es respecto al mismo fallecimiento de Ruby Pérez. Y aquí yo quiero compartir ahora mismo la cadena de coincidencias. Fueron unas anotaciones que yo tomé mientras iban dándose los hechos y iban revelando las informaciones. La cadena de coincidencia del trágico final, desafortunadamente así se puede decir, de el cantante de merengue Ruby Pérez. O sea, el cambio de fecha, por ejemplo, ese era el número 1. La presentación de Ruby Pérez era para el día 14 de abril, o sea, hoy, el lunes hoy, bueno, donde emitimos el día de hoy. Pero él se adelantó al día 7, o sea, lo retrocedió porque él decidió viajar a ver a su pareja. Sabe que Ruby Pérez hace unos 2 años atrás perdió a su esposa, un matrimonio de 40 y tanto de años. Sí. Y bueno, después de eso decidió seguir adelante. Y qué te digo, conoció a una muchacha y hizo vida con ella. Y por lo tanto, él decidió retroceder unas fechas atrás para entonces él poder tener el tiempo. Y bueno, hizo el ajuste que tenía que hacer y lo puso para el día 7, para el lunes 7, donde pasó lo que ya sabemos. También, al que le tocaba también cantar ese día fue al Prodigio, o era de los artistas que se le había contactado para que tocara allí. O sea, fue uno de los artistas previstos para ese día. Y él, por un asunto de que se le había olvidado, porque se le había olvidado, o sea, la agenda que tenía pasó por desapercibida, la cita que tenía ese día en el Jet Set, y no se presentó. O sea que en un momento determinado iba a pasar, cuando viera a ver, o se iban los dos, o se iba uno, o se salvaba uno, y etcétera. ¿Tú entiendes? Entonces, Ramón Orlando, recuerdo yo, que fue una de las cosas que yo tomé en cuenta, también se le contactó para que ese día se presentara, pero también tenía unos compromisos en Nueva York y no pudo presentarse ese día al Jet Set.
al igual que el Prodigio, como ya lo mencionamos. Y bueno, el único artista que se presentó allí, que la gente fue a ver, fue a Ruby Pérez. O sea, eso fue una también de las coincidencias. Pero la más grande también, que la canción que le tocaba que tocaba interpretar en ese momento, era a su hija, no era a él. Wow. ¿Tú entiendes? O sea, ¿qué pasó? Zulinka, su hija, Sí. quien la interpretaba, que era la que solía interpretar esa canción, no se sentía bien. Entonces Rudy decidió cantarla por ella, lo cual lo colocó a un pie más adelante en la tarima. Entonces su road manager afirma que Ruby se encontraba justo en el borde donde comenzó a ceder la estructura. O sea, si hubiese estado a un pie más, o si hubiese sido ella la que canta, pues entonces fallece ella o le toca la desgracia a ella junto con su padre. Sí, sí. O sea, fueron puntos realmente que tú te pones a atar esos cabos y tú dices, coño, pero esto refuerza más la teoría de que cada quien tiene un destino. Sí. Y él estaba por ese día, hermano. Él estaba por ese día. Sí, dice Juan, dice un amigo mío, un amigo que tengo muy querido, que cuando las cosas están para ti, aunque te quites, y es cuando no están para ti, aunque te pongas. Tú sabes que yo, porque, ¿cómo no? ¿Quién no ha tocado ese tema? ¿Quién no ha analizado? ¿Quién no se ha puesto a darle mente a ese tema? ¿Quién no ha comentado sobre el trágico hecho? Yo hablaba con una vecina mía las otras noches, que nos topamos ahí en las escaleras del edificio, y eso mismo me decía ella, que cuando la cosa tan para ti, si te toca ese día, te tocaba ese día. Y ella me decía, si tú estás supuesto a morir en un avión, y tú no coges el pasaje del avión, el avión viene donde ti, y cae donde ti. Y con eso no estamos diciendo en modo alguno que esto tenía que pasar. No, claro que no. No claro controlamos las cosas que Dios permite, obviamente. Sería una tontería decir eso. Pero lo cierto es, Juan, que realmente estamos muy apenados y todos esos puntos que tú estableces son cosas que te ponen a pensar. No, claro que sí, claro. Debido a la inversión de energía que nosotros como ciudadanos, como dominicanos, hemos hecho tras este trágico hecho, y tú ponerte a pensar, yo he ido muchas veces al Jet Set, o yo he compartido en Jet Set. Yo mismo, por ejemplo, la última vez que yo estuve en Jet Set fue en diciembre. ¿Y a cuánto yo no le di mente después de que pasó esto? Me han acompañado familias, he estado con compañeros. O sea, yo me imaginé estando en una situación como esa, de mucha incertidumbre, de mucha adrenalina también, sobre todo. O sea que imagínate, a muchas de esas cosas le hemos dado mente y también nosotros pues lamentamos el trágico hecho. Era algo que me parecía aquí que quería conversarlo con ustedes, que a ti, quien nos ves, que están en sintonía, y con eso ya agradecerte siempre por el tiempo y la atención. Vamos a una pequeña pausa breve, no nos tardamos mucho y volvemos con ustedes. Quédense ahí porque hay más contenido. Bueno, volvemos a su programa Se Tenía que Decir y Se Dijo. Y en este momento, Juan, quiero compartir contigo y con nuestros revidentes unas denuncias que nos han llegado aquí al estudio. Y la primera es, Juan, que en la ciudad Juan Bosch, cada vez que llueve, hay unas calles que se están haciendo unas inundaciones. Seguimos con las inundaciones en la calle en la ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch. Eso ha sido terrible. Las personas allí, los lugareños, algunos me han reportado que en las calles principales, la que está por el hipermercado Olé y la que está en la entrada de la avenida Ecológica,
principalmente. Cuando llueve, se hace un mar ahí y no hay forma de cruzar. Eso es terrible, hermano, terrible. Hay que ponerle atención a eso, a las autoridades pertinentes de la jurisdicción, digámoslo así. Que le pongamos ojo a eso, para que no haya malos, malos ambientes y podamos resolver con eso. Sí, así es. Bueno, obras públicas en acción ahí. El patronato de la ciudad Juan Bosch también, que se ponga en acción para que se pueda resolver esta situación. La otra, Juan José, rápidamente, me escribe aquí varias personas me escribieron sobre el tema en particular. Te digo que, bueno, parece que, y mira, me llegó ahora mismo este mensajito, parece que muy bien. No tan solamente las autoridades están dinámicas, están... Sí, están creativas. Están creativas. Sí. Fíjate que parece que hay personas en varios puntos del país que se están dando a la tarea de buscar sonido con algunos locales. Oh. Sí, parece que algunas personas se están dando a la tarea de reclamar en cámara y subiéndola a las redes para que algunas edificaciones revisen su techo. Okay. Yo no estoy diciendo con eso que en modo alguno esto no sea justo. Y claro que sí, y si usted percibe que hay una edificación vieja, pues entonces usted podría acercarse a los dueños, tal vez si lo conoce. Fíjate que esta mañana salió en la noticia, Juan, que la presidenta de la segunda sala de la Corte de aquí del distrito denunció que hay que ponerle atención al Palacio de Justicia, lo que le dicen en la Suprema Vieja. Okay. Palacio de Justicia del sector La Feria. Porque este Palacio de Justicia se está deteriorando y no se le está poniendo atención. Parece que el Consejo del Poder Judicial y lo que tiene que ver con las estructuras de los Palacios de Justicia no se están ocupando de este Palacio de Justicia. Ese es el que queda justo detrás del Congreso. Yo sé cuál es. No, a ponerle atención a eso, sobre todo a muchas infraestructuras. Mira, en la zona colonial hay muchísimas infraestructuras antiguas a las cuales hay que ponerle atención. El mismo puente de la 17. Sí. Y el que tú mencionas, la Corte Vieja. Sí, hay que ponerle atención. Pero mira, Juan, hay un detalle que me preocupa. Y es que esto se preste a chantaje, aprovechándose de la situación. Imagínate que tú tengas, por ejemplo, que seas tú el dueño de una disco, o que seas dueño de un edificio, y que entonces alguien vaya donde ti, y que por lo que me dicen, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en algunos puntos del país, y esto es serio. Que te estén chantajeando a cambio de algo para no subir un video en las redes. Eso es la corrupción, de hermano. Tu edificación. La corrupción, para que tú veas que la corrupción no es incluso un tema que se da en la política, sino también en los negocios, en la familia, en la cotidianidad se da ese tema. Eso es terrible. Es terrible, hermano, es terrible. Juan, yo creo que es el momento de pasar a los interactivos. Vamos a pasar a los interactivos. Recuerden el número en pantalla, 809-817-2552. El número va a aparecer ahí en pantalla para los que quieran comunicarse. Desde ya yo he recibido unos que otros audios. Bueno, vamos a escuchar nuestro primer audio. ¿Tú estás de acuerdo con las medidas migratorias que anunció el presidente hace un tiempo? ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? Vamos a escuchar a los amigos que nos miran y nos sintonizan. El primer audio que recibo es de un joven. Saludos, mira. Yo personalmente no estoy de acuerdo con muchas de esas medidas, ya que para mí eso es más populismo que otra cosa. Y se ve que ellos le quieren calviar un grupo, pero no están pensando en soluciones reales. Además, esas propuestas no son nuevas. Eso ya se había dicho hace años y no se ha hecho nada. Entonces, ¿por qué creer que ahora sí? Entiendo. El joven lo que quiere decir es que eso es populismo. Escuché ahí que él dice. Aquí recibí otro audio. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Le habla Liliana Rodríguez. Hola, Liliana. Hola. En mi opinión, las medidas que nos presentan me parecen más como para calmarnos ante la situación de la inmigración. Entiendo. Y no es que sean malas. Lo que pasa es que este gobierno habla mucho. Y como pueblo estamos cansados de escuchar promesas vacías y de no ver acciones ni resultados reales. Bueno, Liliana está cansada de escuchar promesas vacías. O sea, se entiende que se han anunciado en otros momentos anteriores, hermano. Como en las rendiciones de cuentas y así. Cada quien habla desde su perspectiva. El primero habló de que eran medidas populistas. Esto ciertamente me imagino que está basado en el hecho de que el gobierno ha prometido, de hecho, eso fue punta de lanza, ¿verdad? Para las elecciones de 2020. Recuerda que habían varias cosas que se puso sobre la mesa claro, para ganar las elecciones por parte del partido hoy oficialista. Una de estas era
en la persecución de todos los corruptos, ¿verdad? Así y la es. otra era el tema migratorio, que marca entonces un sentimiento nacionalista en todos los dominicanos y entonces hace que tú te identifiques con la persona que está proponiendo X o Y medida. Eso Pero es así. fíjate que entonces la segunda, redividente, pues entonces habla de cierta desesperanza, porque nada se ha cumplido. No, y ya como sabemos, se han anunciado. Vamos a escuchar, ya sigo recibiendo otros audios aquí que me llegan de los amigos que nos escuchan. Vamos a poner este aquí en vivo. Vamos a escuchar al siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Alberto, soy del ensancho Sama. Saludos, Alberto. Y quiero dar mi opinión sobre las medidas y políticas migratorias que llevará a cabo este gobierno. Bien, adelante. Y entiendo de que no se cumplirá ninguna de las medidas, ya que en los últimos 5 años hemos notado de que todo lo que empieza no termina nunca o no se lleva a cabo. Entonces entiendo de que no, de que ninguna de esas medidas se llegarán a ejecutar. ¿Estás de acuerdo o no con las medidas? ¿Se cumplirán? ¿No se cumplirán? Vamos a seguir escuchando los audios que nos llegan en este espacio. Le habla Juan Manuel de la provincia de San Pedro de Macorís. Saludos, Juan Manuel. Yo no creo que el gobierno vaya a hacer nada con eso, porque es que es un gobierno lleno de haitianos. No, este gobierno es imposible que le meta la mano a ese problema. Bueno. Ellos están enfocados en otra cosa. Olvídense de eso. Bueno, el amigo dice que el gobierno lo que está enfocado en otra cosa. ¿Estás de acuerdo o no con las medidas? ¿Se van a cumplir? ¿No se van a cumplir? Siguen llegándonos los audios. Escuchemos. Saludos, hermano. Mi nombre es José Luis Rodríguez. Saludos, Yo José soy Luis. Aquí del 24 de abril de los Alcarrizos. Desde los Alcarrizos. Estoy llamando con respecto a lo que Abinader tiró ahí de que 15 medidas migratorias, pero él la tira como que si eso es algo nuevo. Porque dime tú, en 4 años que él no ha hecho nada, no ha controlado la frontera, ni ha frenado la migración ilegal, y dije que ahora sí lo va a hacer, con el trapo de muro ese que no sirve para nada, porque los militares son los primeros que dejan pasar a los haitianos. Bueno. Oye, nosotros ahora mismo estamos viviendo en un país que no tiene doliente, porque Abinader le ha dado la espalda totalmente al tema migratorio. ¿Sabes que así se ha sentido, ¿viste? Como que no tenemos doliente, hermano, como que esto, Mira, tú sabes. Esto es delicado. Fíjate que esta mañana veía en la prensa que en Dajabón, en un sector llamado La Patilla, así mismo se llama, La Patilla. La patilla, sí. Sin S. Se metieron en la propiedad de una persona y le robaron unos animales. Bueno. Ese señor estaba denunciando que, como siempre ocurre, los que se meten son nacionales haitianos. Precisamente por la inmigración descontrolada que existe en la frontera, muy principalmente en Haití, en Dajabón, que se da esta situación. Y entonces, eso, no tan solamente por el hecho de violar nuestras leyes migratorias, sino también que violan leyes locales como el Código Penal, porque se meten a sustraer. Así es. Y hasta que no acabemos, hasta que no regularicemos, hasta que no le hagamos frente a esta situación, eso va a seguir ocurriendo. No, y eso es lo que buscamos con que uno presente o se presenten en ciertas medidas migratorias, eso es lo que se busca, pues fortalecer una política frente a esa situación migratoria y buscar que se respeten las leyes del país, porque como tú bien mencionas, son nacionales haitianos que violentan las leyes en un país que no es el de ellos, que es el de nosotros, y cometen ese tipo de delitos. Ya vamos a poner la última para pasar al otro espacio brevemente. Una última opinión aquí, vamos a escuchar. Saludos de la provincia de Duarte, Lisset Mejía, compartiendo el día de hoy acerca de las medidas migratorias declaradas por el presidente Luis Abinader. En un gobierno donde las promesas son incumplidas y vacías. No creo que estas medidas sean cumplidas cuando vemos que se declara que grandes empresarios de este país y de renombre contratan extranjeros haitianos ilegales, y es evidente que en estas medidas no serán cumplidas porque las mismas entidades correspondientes están corrompidas por corrupción y malos manejos.
Se tenía que decir, se dijo, hermano. Sí, no. Mire, Rosa fue que dijo que se llama. Rosa, sí, Rosa. Rosa, que nos estás viendo desde la provincia de Duarte. Saluda a toda la gente de nosotros de allá, de la provincia de Duarte. La provincia de Duarte. Gracias por la sintonía. Mire, ciertamente como usted establece, aquí mientras el empresariado esté opuesto a que se regularice la situación, vamos a seguir en el mismo estado en el que estamos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el dinero y doblegan de esa forma al presidente, al gobierno, y el gobierno entonces no se pone los pantalones para poder hacerle frente a los empresarios y ponerle entonces un freno a la situación. Fíjate que esas 15 medidas, tal como dice la red evidente, esas 15 medidas tal vez sean más populismo que otra cosa y al final no sirvan de nada. Bueno, es que si tú me dices que es lo que quiero yo decir en el otro espacio que nos queda ya, se han anunciado muchas cosas y no se ha visto como la ejecutoria o una rendición de cuentas que tú digas, bueno, esto no benefició en tal parte, esto se ha hecho así y así. O sea que queremos agradecerle a las personas que nos llamaron a nuestro número de pantalla. Vuelvo y lo reitero, saben que pueden comunicarse con nosotros al 809-817-2552 y será hasta otra próxima entrega donde abramos este espacio interactivo de denuncia donde usted se pueda desahogar y pueda comunicarse. Ya sin más por el momento aquí, vamos a pasar con el comentario del día de hoy para, bueno, darle el cierre que tenga que dársela al programa. O sea que quédense ahí que volvemos en breve. Oye, nunca se había anunciado tanto como se ha anunciado hasta ahora, hermano. Con esto yo lo que quiero decir es lo siguiente, y ya pues haciendo mi comentario, y es que hace un tiempo, como bien decíamos atrás, el presidente de la República, Luis Abinader, había anunciado 15 medidas para él fortalecer su política frente a la situación migratoria que hoy en día pues padecemos los dominicanos, y para que también se respeten las leyes en nuestro país. No obstante, figuras ya desde otros puntos, desde otros ámbitos, se han pronunciado frente a este hecho. Tal es el caso del compañero precandidato a la presidencia de la República Dominicana, Francisco Javier, por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo voy a citar incluso lo que él expresó tal cual. Y él decía que a un pueblo que no se le cumple, ese es el mismo que se convierte en tu verdugo si tú eres su deudor. O sea, y ya lo que se puede interpretar es que al pueblo que se le es víctima de engaño, es lo que yo quiero decir. Entonces, agregando a esto, a usted que está ahí, que nos escucha, ¿por qué anunciar tantas medidas y tantas veces y no pasar esa factura, que es lo que yo decía en un momento atrás, como tú decir o rendir cuentas de esas ejecutorias que según ellos fueron ejecutadas con anterioridad, a ver si funcionaron o no? Eso es una cosa, esa es una cosa. La otra es, tuve eso de la deportación de los 10,000 y pico de indocumentados en los diferentes puntos, sea Matamosquito, Pequeño Haití, entre otros, donde ha existido ese brote, si así también se puede decir, de nacionales haitianos. Óyeme, eso es cuento. Eso es cuento, porque nosotros podemos hacer un ejercicio matemático brevemente. Tú divides esos 10,000 y pico de indocumentados que están siendo deportados por la cantidad de guagua que coge esa gente. Cuando yo digo guagua me refiero a un autobús amplio que coge cientos de gente, digámoslo así, o una gran cantidad de gente para repatriarlo, ¿verdad? Como se dice. O sea, eso te da un resultado debajo de los 250 guaguas, hermano. Y eso es una cosa que eso no es posible. Tú te estás volviendo loco. O sea, eso no es un trabajo que se haga de la noche a la mañana, o es algo que
que como absurdo. Entonces, esto es un tema por donde quiera que tú lo tomes, te fijes por donde que lo vas a comer, que no hay forma para tú abordarlo, para tú ver, destacando que ya es un tema que tiene muchísimos años, esto no es de ahora, pero es lamentable que está ya ahora en las manos del gobierno de turno. Entonces, es como, y tú que estás ahí, hermano, que eres abogado y no me vas a dejar equivocarme, como dicen los abogados, los profesionales de esa área en su argot, es como un asunto bicorne. Es como que tú tratas algo y tú tienes que lograr una meta con eso, pero no hay forma de tú resolverlo, de corregirlo. Es como que los argumentos no es una forma, no hay forma de tratarlo eso. Entonces, a eso es que me refiero con el tema de que es un asunto bicorne, como yo, ¿verdad?, lo denomino en este momento. Entonces, si se dan los datos de eso, se está admitiendo que no se ha hecho nada para corregirlo. Pero si se establecen medidas, entonces tú estás diciendo con eso que hay un problema real. Entonces yo hubiese preferido que el presidente le llamara la atención a los responsables y a las personas encargadas de ejecutar esas medidas migratorias. O que él mismo diga, bueno, miren, vamos a pedir disculpas. Yo sé que no es fácil. Yo, sabe, aquí en mi opinión particular, como Juan José, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, pero yo hubiese pedido disculpas y digo, discúlpenos, o sea, no nos percatamos de eso. Se hubiese visto más, o se hubiese pasado ese momento, o la situación se hubiese abordado mejor, entiendo yo. Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de eso? Que aquí se marche, y aquí se va a marchar. Si tú me preguntas a mí, yo estoy de acuerdo con eso, de que aquí se marche. Yo entiendo que pasamos por una situación trágica, dolorosa, de muchas familias afectadas, como lo es el tema del YC, cerca de Semana Santa, que hay que cuidarse porque las condiciones no están dadas para recibir a personas afectadas, o sea, por cualquier accidente que pueda pasar, o en caso de que hayan tomado la iniciativa para vacacionar, como muchas veces para lo que se toma en la Semana Santa, y eso es entendible. Pero ya hay otro tema sin omitir este que acaba de pasar, porque se requiere de una investigación. Atención, Jenny Berenice, con eso. Ese tema requiere de otra investigación. Pero hay otro tema que es el compromiso con la soberanía dominicana. Entonces, esa será la consecuencia de todo esto, porque ya la gente se cansó de esperar por una corrección y no han visto nada. Pero los haitianos salen a burlarse de nosotros. ¿Tú te acuerdas cuando lo de Friusa, que los haitianos, tú veas videos filtrados de haitianos diciendo, no, los dominicanos son brutos? No, que los dominicanos estos, los dominicanos otros, son gente bruta. No, vamos a quedar con Friusa, el hoyo de Friusa de nosotros. O sea, tú ves haitianos haciendo videos en redes sociales de eso y burlándose de nosotros. Entonces decía que ya hace mucho que se cansaron de todas esas cosas. Y algo hasta con demagogia, porque lo que se ha buscado con este anuncio de las medidas es tú apelar a los sentimientos del dominicano, con tú brindarle un camuflaje, pero no estando en nada. Entonces, o para amasar a los dominicanos. Entonces, ese es mi comentario de hoy. Hasta ahí lo dejo. Quiero agradecer siempre por la sintonía. A ti, hermano, que me acompaña. Quiero agradecerte siempre por acompañarme. A los chicos allá detrás de cámara, producción, gracias por el trabajo. Y sin más por el momento, nos queremos despedir. ¿Algo que quieras agregar, hermano? Sí, claro que sí. Juan, pedirle a todas nuestras amistades y las personas que nos siguen en este medio y SRC Media que, y además del programa, se tenía que decir y se dijo, mucha prudencia ahora en la Semana Santa. Claro que sí, eso es algo que no podemos dejar pasar. Tengan mucha prudencia. Es mejor que se queden en casa, se preparen una bichorita con dulce. Entendemos que puede ser una persona que te guste aprovechar los días de Semana Santa para moverte de un lado a otro al país, pero mucha prudencia porque puede pasar cualquier cosa. Y no es porque tú no lo puedas hacer, sino porque pueden pasar cosas y después no va a haber dónde acudir después de todo lo sucedido. O sea que queremos desde aquí decirte que tenga toda la prudencia del mundo y que te cuides. Y gracias por acompañarnos en nuestro espacio de hoy. Será hasta una próxima. Juan José Frías. Una próxima. Mi hermano Gilberto Junior Rincón. Hasta la próxima.